Muchas gracias, Charo. Bueno, agradezco que me hayáis invitado para reflexionar un poco, en parte rezar también, pero sobre todo para centrarnos en un tema muy caro, es decir, muy querido en la Iglesia Universal, sobre todo desde el siglo XI, pero que llega de sus raíces ya en los Evangelios, aunque la forma sea posterior, la forma de presentar la adoración al Santísimo. El título que he presentado, que presento, es la adoración eucarística o la pastoral de la ternura. Lo tenía ya preparado hace unos 10 días tenía ya un esquema y tenía unas cuantas ideas recogidas y apareció en ese momento Dilesis nos amó, que es la última encíclica del Papa, y voy a hacer alguna referencia también a la encíclica, sin necesidad de presentarla, pero sí algunos números. Os he dado un esquema que puede ayudarnos a reflexionar. Hay una primera parte en la que voy a hacer un paseo por la historia, para ver cómo la adoración al Santísimo no es una cuestión del siglo XX ni de actualidad, sino que ya tiene una historia y ha dado muchos frutos en la Iglesia. Y también este paseo por la historia es para que caigamos en la cuenta que la Iglesia no termina en el siglo XX ni en el siglo XXI, es decir, que esto no se va a acabar, a pesar de que a veces seamos un poco pesimistas. La Iglesia, o el cristianismo, mejor dicho, es de Dios y Él sabrá hasta dónde llegará, que es decir, hasta el final de los tiempos, hasta el banquete celestial. Después voy a acercar a ver algo de la doctrina cristiana sobre la Eucaristía, muy brevemente, porque la adoración al Santísimo hunde sus raíces en una enseñanza, una doctrina teológica. Seré muy breve en ese campo. Después voy a acercarme a ver las relaciones íntimas con el Señor a partir de las relaciones tiernas o de la ternura que una persona puede tener con otra. Esa relación de ternura no solo o también se puede tener con Dios, sino principalmente con Dios, y después las tenemos con las personas. Es decir, los seres humanos hemos aprendido a ser tiernos unos con otros, porque antes Dios lo ha sido con nosotros. Y en el cuarto lugar, veis en el esquema, la limpieza del corazón del adorador, que le dice que ante él le invoca al Señor llamándole el ser más tierno de la creación. Y después la ternura o una mirada desde el corazón, que es la referencia que voy a hacer a la encíclica Dilesis Nos. Bien, pues en cuanto al principio, voy a ser muy breve. Yo creo que en media hora más o menos os ayudaré, que es mi intención, a reflexionar sobre este gran misterio y esta gran belleza que tiene la Iglesia. Y después, si queréis, pues hacemos algo de diálogo. La adoración del Santísimo, como ya he dicho, hunde sus raíces en el origen del cristianismo, que es donde nace la Eucaristía. Y nace también el origen del cristianismo en el siglo II, nace, incluso según algunos autores, a principios del siglo, el colocarlo en el tabernáculo, o lo que nosotros llamamos el sagrario. Y es el recuerdo de la pasión del Señor y de su resurrección, pasión, muerte y resurrección, mucho más que de la última cena. Los cristianos se reunían el domingo para celebrar el Día del Señor y recordaban la muerte y la resurrección del Señor y comían juntos. Pero la misa, la Eucaristía y la adoración al Santísimo recuerda sobre todo la maravilla que Dios ha hecho con nosotros. Como decía la primera lectura de hoy, Él, siendo Dios, se rebajó, se anonadó, se hizo nonada para que nosotros pudiéramos parecernos o ser semejantes a Dios. Habrá que tener en cuenta, por tanto, varias cuestiones que os señalo en ese esquema que os he dado. Primero, un paseo por la historia. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia? ¿Cómo ha vivido el cristianismo, los cristianos, la relación con el Santísimo, con la adoración al Santísimo?
Y expresamente la adoración al Santísimo en la Eucaristía, porque también hay otras adoraciones al Santísimo a través de la creación, a través de las relaciones personales, pero me voy a referir principalmente a la adoración al Santísimo en el sacramento del altar. En un primer momento vamos a ver la Eucaristía y la adoración como aparece en la historia. Primero, la centralidad de la Eucaristía en la vida personal y parroquial. Desde el principio del cristianismo, la Eucaristía es la fuente, el centro, el culmen de toda la vida de la Iglesia. Se reunían el día del Señor para celebrar la cena, recordar la muerte y resurrección, y por tanto presencializar, hacer presente al Señor entre ellos. Desde el principio, es quizá de las celebraciones, no es sin quizá, es la celebración más antigua que encontramos en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles y también en las cartas de los apóstoles, de los escritores del Nuevo Testamento. Después, la Eucaristía es la fuente, es lo original, es el centro, es el culmen de toda la vida de la Iglesia. Por eso no se entiende que una persona entre por la puerta y se vaya a ver a San Antonio, se dirige a San Antonio y no se dirija a la Eucaristía. No se entiende que la mayor parte de los bautizados en nuestro país pues no sepan lo que es la misa de la Eucaristía. Van el día de difuntos, el día de un entierro, muchos de ellos, para agasajar dentro del duelo a la familia, pero no se recuerdan que el Señor está presente ahí. Desde el principio, por tanto, aparece el centro de la Eucaristía y aparece como memorial, memoria, recuerdo. La palabra, me interesa que entiendan el sentido de la palabra recuerdo en castellano, que significa recordare, del latín recordare, que significa volver a dar, volver a poner el corazón, recordare, volver a dar el corazón, a poner el corazón en un hecho importante, como es la muerte y la resurrección del Señor. Es el recuerdo, la memoria, es sacrificio, por eso en el altar está el ara. El altar sobre todo es un ara del sacrificio, más que mesa para comer. Pero también es cena, también es comida. Comida para compartir los bienes y comida para alimentarse interiormente. Es signo y causa de la unidad de la Iglesia, la Eucaristía. Bien, eso es desde el principio. Y de ahí la importancia de la sacralidad del templo. El templo es sagrado, no se entiende que entremos en la iglesia y haya ruido, hablemos continuamente, es una vergüenza lo que está ocurriendo hoy en día. Es una vergüenza. El templo es un lugar sagrado. Y sagrado quiere decir que es intocable, porque estamos dentro del misterio. El misterio es insondable. No alcanzamos a comprender la totalidad. Captamos algo de lo que es Dios, pero no la totalidad. Por tanto, no se entiende que hayamos perdido esa capacidad de admirar, la capacidad de adorar, la capacidad de ver el interior. De ahí nace, en segundo lugar, la reserva de la Eucaristía. Vista la importancia que tiene la Eucaristía, es pronto y prontito los cristianos empezaron a reservar la Eucaristía. En el primer siglo, el segundo siglo, a causa de las persecuciones y al no haber templos, se reunían en las casas, la comunidad cristiana conservaba las especies eucarísticas, al principio de forma privada, en las casas, repito, y tenía como fin, al principio tenía dos fines. Uno, el reservar la Eucaristía, el pan y el vino, para transmitirlo, para llevarlo a los cristianos que estaban perseguidos en las cárceles y para llevarlo a los enfermos. Es uno de los orígenes principales de la reserva en el tabernáculo, en el sagrario. Y también para contemplar su grandeza, para recordar a lo largo del día que el Señor estaba en la comunidad, estaba con ellos. Después va tomando formas solemnes que se van a expresar en la veneración cristiana
al cuerpo eucarístico, pero esto ya sucederá sobre todo a partir de la Edad Media. Pero la reserva de la Eucaristía hunde sus raíces en el primer y segundo siglo, de diversas formas, y la finalidad principal era doble: que los enfermos y encarcelados no se quedaran sin la Eucaristía y que se pudiera presencializar, recordar que el Señor está cerca. En tercer lugar, la adoración eucarística dentro de la misa. Dentro de la misa también hay adoración de la Eucaristía, sobre todo en dos momentos. En el momento de la consagración, de ahí surge, en el siglo XII, surgirá la expresión Señor mío y Dios mío, como un signo que todavía se repite. A mí me llena de alegría cuando voy a algún pueblo y veo que la gente en la elevación pues repite esa expresión que nos recuerda a la aparición de Jesús a Tomás, Señor mío y Dios mío, que es un signo de contemplación, de admiración, que es lo que hace precisamente Tomás. Señor, has resucitado, eres el resucitado, Señor mío y Dios mío. Especialmente en la elevación de la cruz, y de la hostia y del cáliz, y también después de la comunión. Desde muy antiguo, después de la comunión a la Eucaristía, había momentos de silencio. Debemos de aprender a tener momentos de silencio también en la misa. A veces los curas vamos demasiado deprisa dentro de la Eucaristía. Media hora, algunos menos, otros más. Y en vez de hablar mucho en las homilías, debíamos hablar menos y tener más silencios. En cuarto lugar, las primeras manifestaciones del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Es decir, llegada la Edad Media, sobre todo, además del llevar la comunión a los enfermos, pero la adoración al Santísimo, al tabernáculo, fuera de la misa, surge en el siglo XI, de una manera organizada. Eso no quiere decir que ya en la época de San Agustín y sobre todo en la cultura mozárabe no apareciera, porque de hecho aparece la adoración al Santísimo también. Aunque existen diversos debates teológicos sobre este tema, la devoción individual de ir a adorar al Santísimo en el sagrario, sin embargo, históricamente tiene lugar en ese siglo y después se transmitirá o se explayará en el Jueves Santo. Aparecerá la adoración al Santísimo con la aparición de los expositores, e incluso en el arte aparecen los expositores como un signo de la adoración. Pero es a partir del siglo XIII, no antes. En el siglo XIII, y en ese contexto es un siglo muy interesante, de una gran reflexión teológica, recordar a San Buenaventura y Santo Tomás, como el Papa les pide que le hagan una oración para la adoración al Santísimo y lo que después va a ser las procesiones. San Buenaventura, como persona más, dicen que más humilde, de origen franciscano, pide que hable primero y ponga primero Santo Tomás la oración al Santísimo, y después de que Santo Tomás expone la adoración al Santísimo, las oraciones que repetimos hoy en día también, entonces dice la historia que San Buenaventura rompió los papeles que tenía debajo del hábito, por la grandeza, por lo grande que le pareció la reflexión que hizo Santo Tomás. En este contexto, pues, se sucede la distancia teológica sobre el tema entre los franciscanos y grupos que se van a llamar herejes, que hay por toda Europa, que son los cátaros y los albigenses y otros herejes. De hecho, Santo Domingo de Guzmán acude a Europa, los dominicos, para que a través de la palabra y la extensión de la verdad, que es lo propio de los dominicos, se enfrentase precisamente a los cátaros y albigenses del norte de Italia y del centro de Europa. La devoción eucarística en el XIII fue tan fuerte entre los franciscanos que después y a partir de ahí se va extendiendo a otras instituciones, entre ellas a través de los dominicos. Surge en este siglo, en el siglo XIII, 1208, 1246, Santa Juliana de Mort Cornillón, y de ahí aparecerá el origen de la fiesta del Corpus.
Esta devoción se dirige al corazón de Cristo, fundamentalmente, citado por el Papa en la última encíclica, y es de lo que fundamentalmente habla la encíclica, de la adoración al corazón de Cristo, el corazón como signo de la integridad de la persona de Cristo, de su divinidad y de su humanidad, dice la encíclica. Bueno, pues aparece en el siglo XIII Santa Juliana y nace la fiesta del Corpus Christi, que después recibirá diversas formas y, como voy a decir después, en el siglo XVI se extenderá procesionalmente en contra de las herejías protestantes o de nuestros hermanos protestantes. Y será el obispo de Lieja quien en 1246 establece esta fiesta del Corpus. Poco a poco, a partir del siglo XIII y de la propuesta que hace el obispo de Lieja, poco a poco se irá extendiendo por toda Europa. En séptimo lugar, desde ese momento aparecen las exposiciones al Santísimo. No había habido antes, pero a partir de ese momento, con la fiesta del Corpus, aparecen las exposiciones al Santísimo como la que tenemos en esta iglesia. Y ojalá se recuperara esta tradición en todas las parroquias. Y al menos yo os invito a que animéis a vuestros sacerdotes a que tengamos 1 hora semanal con el Santísimo, o media hora. Simplemente, es decir, pasar un rato con el Señor. Junto a lo anterior, esta fiesta del Corpus, que se incorpora en el siglo XIII, aparece la exposición ambulante del Santísimo y nacerá el origen de las procesiones. Y irá unida, una cosa hoy que se habla tanto de ecología, y aparece el movimiento ecológico, irá unido a la bendición de los campos. Y con la ayuda de las cofradías, la bendición de los campos no solamente aparecerá en las llamadas rogativas, sino que aparecerá con la bendición del Santísimo, el día del Corpus. Esta exposición recibirá un impacto muy positivo a finales del siglo XV, como ya he dicho antes, y en el siglo XVI. Para fortalecer, potenciar la fiesta del Corpus y la adoración al Santísimo, surgen las cofradías eucarísticas. Hay muchos tipos de cofradías. Hay cofradías para los entierros, hay cofradías de la Virgen, de los santos, y hay cofradías del Santísimo, cofradías eucarísticas. Entre ellas la de la Minerva, que surge en el siglo XVI, y la iglesia Supra Minerva, a impulsos también de los dominicos, que por eso se llama Supra Minerva, digo la Minerva, porque la iglesia estaba encima de los restos del templo, la diosa Minerva. Y cuando venían los dominicos por aquí, por Hispanoamérica, pues decían, estos son los frailes de la Minerva, de ahí han recibido el nombre. Claro, nosotros no adoramos a una diosa, se llama así por lo que les acabo de decir, porque el origen de la tradición, que el Papa de la época lo impulsó, procede de los dominicos que estaban en la iglesia, la Basílica Supra Minerva, al lado del Panteón de Roma. Por tanto, con el fin de que este culto nunca se cesara, nacen estas cofradías al Santísimo Sacramento, y en concreto a partir de los penitentes, llamados penitentes grises de Aviñón. Estas cofradías aseguran la reparación de ofensas, el acompañamiento al Santísimo, y será el Papa Pablo III quien establezca una archicofradía que centrará todas las cofradías que hay sobre el Santísimo. Una cofradía universal que unifica a todas ellas, de las cofradías llamadas del Santísimo. Y en este contexto nacerá la adoración nocturna, nacerá la hora santa, nacerán las cruzadas eucarísticas y otras muchas instituciones que todavía existen. En noveno lugar, la piedad eucarística se extiende al pueblo católico. No queda reducido al ámbito de las cofradías. Sobre todo en los últimos 8 siglos de la historia de la Iglesia, suponen un crescendo, han ido creciendo, sobre todo en la devoción a Cristo presente en la Eucaristía.
Y en este crecimiento tiene mucha importancia la enseñanza del Concilio de Trento, en el siglo XVI, como instituciones que nacen de aquella época, como las 40 horas de adoración al Santísimo, que todavía existe en algunos lugares, la procesión de la Minerva, que he dicho antes, los seises de Sevilla, no sé si han oído hablar de los bailarines de la Catedral de Sevilla, los seises, las visitas al Santísimo. Hay numerosas devociones y estampitas que podemos encontrar en los archivos parroquiales que dedicadas a la adoración al Santísimo. La riqueza es enorme en torno a la devoción al Santísimo en los últimos siglos. Asimismo, nacen congregaciones religiosas, en décimo lugar. En el aumento de esta devoción surgen diversas congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, como son los monjes blancos, los hermanos del Santo Sacramento, las adoratrices, los educadores, sacerdotes, siervas del Santísimo Sacramento, las Marías de los Sagrarios, las misioneras eucarísticas de Nazaret, o los hermanos y hermanitas de Jesús, y otros muchos que podemos encontrar. Es decir, que el grupo, la cantidad de personas que han, de grupos cristianos que han nacido a la sombra y desde el recogimiento ante el Santísimo ha sido numerosos. También surgen los congresos eucarísticos, aunque son más tardío, en el siglo XIX. Surge en los congresos eucarísticos que a veces son diocesanos y otras veces son regionales o internacionales. El primer congreso internacional tiene lugar en Francia, en Lille, en 1881. A partir de ahí, las diócesis, en diferentes regiones, promueven congresos eucarísticos que tienen como finalidad la reflexión y la adoración. Adoración y reflexión. La reflexión sobre la Eucaristía, sobre el sacramento, sobre la presencia eucarística en las especies del pan y el vino, sobre todo para dar respuestas a las herejías o a las desviaciones dentro de la Iglesia que surgen con el modernismo en el siglo XIX, XVIII y XIX. Ante ello surgen los congresos eucarísticos para reflexionar y aclarar al pueblo cristiano. Muchos de los cristianos, incluso de los curas, son ignorantes, no saben leer, y entonces los congresos eucarísticos tienen como finalidad el dar a conocer y el aclarar las dudas ante la presencia real del Santísimo. Número 12, la piedad eucarística en otras confesiones religiosas. También la piedad eucarística surge en otras religiones cristianas, confesiones religiosas. Hemos aludido ya a algunas de ellas en el siglo XIII y algunos se opondrán, algunos protestantes y algunos anglicanos, pero habrá otros grupos de protestantes que creen en la presencia temporal del Santísimo, algunos solamente durante la Eucaristía, y hay algunos otros que admiten la presencia real después de la misa de la Eucaristía. Bien, hasta llegar a Pablo VI, que con la encíclica Mysterium Fidei en 1965 habrá una reflexión profunda sobre el tema de la Eucaristía. Bien, este sería un paseo por la historia para que veáis y caigamos en la cuenta de que la devoción al Santísimo tiene grandes raíces, ha ayudado al pueblo cristiano a ser fiel y a mantenerse en la fe cristiana, y ha ayudado también para la vida real y cotidiana. Paso al número segundo, la doctrina eucarística. En esto voy a ser un poco más breve, podría extenderme más, pero es más teológico, seré más breve. En cuanto a la doctrina espiritual, de forma sintética, la doctrina que hay espiritual sobre la presencia de Jesús, de Cristo en el sagrario y la importancia de la adoración, diré que surgen los llamados maestros espirituales de la devoción eucarística, que son como guías, maestros guías, que nos orientan en la adoración, en la forma de adorar, en la forma de estar presente ante el Santísimo, que fue dando frutos sobre todo en la piedad eucarística en las parroquias y han afectado tanto a la vida interior
como la mística. Por ejemplo, Ignacio de Loyola pues nos invitaba a rezar repitiendo la misma oración varias veces ante el Señor. La misma oración varias veces. Es decir, si te distraes, repite la oración ante el Señor en caso de que te distraigas. En este ámbito, aunque existieron algunas diferencias, se puede decir que hoy ha aparecido una auténtica renovación de la piedad eucarística con el fundamento de la adoración, de la devoción eucarística y de la vida espiritual. Es decir, los diversos grupos o movimientos, mejor dicho, que surgen después del Concilio Vaticano II, suelen tener como leitmotiv y como centro de su vida la adoración eucarística en algún momento del día. Incluso de jóvenes, del grupo de jóvenes que ahora suenan en la vida de la Iglesia y que aparecen en los congresos que tenemos. Ahora va a haber el Congreso de Católicos en el mes de febrero, y varios de los grupos que aparecen ahí tienen como lugar y movimiento espiritual precisamente la adoración al Santísimo. Entre las cuestiones actuales concretas surgen la ofrenda personal, la adoración y la ofrenda personal. Es decir, cómo el Señor, cómo entender que el Señor se ofrezca personalmente hasta el extremo. Y cómo yo, que estoy ante el Santísimo, debo de ofrecerme también. No se trata solo, como diré después, de penetrar en la intimidad del Señor, descubrir con los sentidos, con los 7 sentidos, luego me referiré a los 7 sentidos, no solamente a los 5, cómo a través de los sentidos podemos gustar, oler, ver, oír al Señor. Así como surgen también los sagrarios dignos e iglesias abiertas, que es una manera de promover la adoración. Teológicamente, no solamente es válido, sino que es necesario que la iglesia esté abierta. Es el símbolo de la presencia del Señor, que tiene las manos abiertas para recoger o acoger a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo que pase por allá. Es un pensamiento teológico. Dios se abre ante todos. Y es un signo el que la iglesia esté abierta. Soy consciente de que es difícil que en un pueblo de 20 habitantes la iglesia esté abierta, porque los cacos pues saben hacerlas, aunque también suelen entrar aunque esté cerrada. La adoración de súplica, en la adoración del Santísimo, la adoración eucarística, la adoración de contemplación. Todos los tipos de oración, contemplación, súplica, petición, están presentes en la adoración eucarística. No solo la contemplación, también y principalmente, luego me voy a referir a ello. También la súplica. Suplica al Señor a aquel que se siente humilde y se identifica con la humildad de Jesús. Es digno de considerar también la devoción eucarística después del Concilio Vaticano II, que forma parte de la espiritualidad común. No hay retiro en el que no haya una referencia al Santísimo y la adoración al Santísimo. Están ya en todas las diócesis. Hay grupos de jóvenes que hacen retiros todos los años. Nosotros vamos a tener próximamente, en el mes de diciembre, un retiro de unos ejercicios espirituales para jóvenes. Ojalá se potencie este tipo de retiros espirituales y que, por supuesto, la adoración al Santísimo y la relación con el Santísimo ocupa un lugar importante en todos los retiros y en todos los ejercicios espirituales. Sobresale la forma excelente de la exhortación apostólica de Juan Pablo II, Domine Cene, donde podemos leer o nos podemos recordar que el fortalecimiento de la vida espiritual procede no solamente del pensamiento y de la razón, de mucho pensar, sino de mucho querer y de mucho sentir, como dice San Ignacio. La palabra sentir la utiliza en los ejercicios espirituales San Ignacio muchas veces. Siente al Señor dentro de ti. Déjate sentir por el Señor.
El Papa dice: la animación y el fortalecimiento del culto eucarístico son una prueba de esa auténtica renovación que el Concilio se ha propuesto y de la que es el punto central. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. No solo la Iglesia, también el mundo, también los ateos, los no creyentes, aunque no tengan esa necesidad intelectual, pero sí es una necesidad vital. Es verdad que no lo conocen, pero la necesidad la tienen. Si lo conocieran, lo admitirían. Y en ese sentido, ya he hecho alusión a ello, considero que es negativo, y hay que recordarlo, que existen cristianos que se acercan indebidamente a comulgar, a participar en la Eucaristía. Por eso hay que poner remedio. El Papa Juan Pablo II dijo en varias ocasiones, y luego Benedicto XVI, que cuando demos la comunión, los fieles la coman en ese momento y delante y no se la lleven a otro lugar. Porque comulgar no es un acto social y tenemos que impulsar y renovar esto. Hay gentes que comulgan como una cuestión social y mucho menos como una imagen política, que también. Y entre las causas de esta actitud puede haber la ignorancia, puede existir la ignorancia, es verdad. Hoy hay mucha ignorancia religiosa entre los cristianos, no digamos entre los no cristianos. Falta de conciencia de pecado, de la que ya denunció Pío XII. También por la lasitud de vida, llevamos una vida muy externa, muy exteriorizada. Hemos perdido la capacidad de admirar, la capacidad de ver en profundidad. También por la lasitud moral, no solo por la lasitud de vida, sobre todo cuando en todos aquellos que dicen que todo vale, que es la musiquilla de mucha gente que no quiere comprometerse. Paso al número tercero, lo mismo me estoy alargando. El sentido de la adoración como relación íntima con el Señor. La vida eucarística refuerza la relación amorosa con Dios. Con Dios sobre todo tenemos relaciones de amor, porque Él es amor y porque es la capacidad más importante del ser humano y es la fuerza mayor. El mundo se ha transformado precisamente a partir del amor y a pesar de los odios. Es la relación de la ternura. La adoración, adorar, ad-dorar, orar, es el más allá de la oración, lo más profundo de la oración. Es la actitud del niño con su padre, a quien le llama papaíto. Abba, que es la palabra que utiliza Jesús. Papito, dicen los argentinos, papaíto decimos nosotros. A Dios hay que llamarle papito o papaíto. El adorador es como el niño que mira a los ojos de su madre y quiere ver sus entrañas. El niño no se queda a mirar la nariz de su madre, a lo mejor la toca, pero lo que intenta es ver sus entrañas donde él ha estado. El adorador es como ese niño que quiere ver las entrañas de su madre. Adorar consiste en situarse en las entrañas de Dios. Dios es entrañable. Y situarse en las entrañas de Dios para recibir sus caricias. Sí, cuando un adorador está ensimismado ante Dios, es capaz de recibir las caricias de Dios. Porque una caricia no es solo pasar la mano por la cara. Es mucho más, es mucho más. Por ello es preciso recuperar la enseñanza de la Iglesia en este y otras materias y vivirla en profundidad. A no ser que queramos terminar siendo reos del cuerpo, de la materia. Esta formación cristiana no debe de ser solo intelectual, sino especialmente espiritual. ¿Cuánto debemos de arrepentirnos los que hicimos las catequesis después del Concilio Vaticano II, que nos quedamos a catequizar a los niños en la historia o lo que llamábamos entonces en la experiencia y no llegábamos a ayudar al niño a llamar a Dios Padre? Nos quedábamos en la mitad.
Junto a ello existe una bella tradición que también se está deteriorando, como es la adoración a Cristo sacramentado fuera de la celebración de la misa. Como os he dicho antes, hay que recuperarlo. Es frecuente ver a las iglesias vacías y solo al Santísimo, e incluso algunas personas rezando a los santos y olvidando al Santísimo. Se ha dejado de hacer la bonita visita al Santísimo, que ha llenado el sentido de muchas vidas. Y quizá haya sido porque hemos perdido la capacidad de la ternura, la capacidad de lo sensible, la capacidad del sentimiento. Esta sociedad nos ha hecho demasiado, no sé qué pasa aquí, nos ha hecho demasiado fríos y tecnócratas. Se trata de estar ante el Santísimo, nada más. Sí, podemos rezar, pero se trata de estar, es lo fundamental. Y decir, Señor, aquí estoy. Si no se me ocurre nada, pues nada. Señor, aquí estoy. Si me canso, bueno, pues leo algo. Siempre referencia al Santísimo. Y si no, como voy a decir después, utilizo los sentidos para contemplar su grandeza. El cura de Ars es el que decía esta frase que he dicho. Se trata de estar ante el Santísimo, mirándole y dejándose mirar. Ante él se puede meditar en su grandeza, en su misericordia, en su paternidad, en su bondad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la adoración al Santísimo intenta llegar a dejarse acariciarse por Dios? Porque la Eucaristía es memoria de la última cena, como decía antes. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. No son palabras vanas. Los curas de vez en cuando, me consta que mis compañeros también, hacemos una reflexión para no caer en la monotonía. Tomad y comed, porque nos consideramos alter Christus, otro Cristo en ese momento. Tomad y bebed, esta es la sangre de la nueva alianza. En la Eucaristía entramos en la entraña del cuerpo y la sangre de Cristo, poniendo nuestro corazón, recordando, volviendo a poner nuestro corazón en la muerte y resurrección del Señor. La Eucaristía es la última cena, la Eucaristía es memoria de la última cena y de la pasión y muerte del Señor. Por eso le tenemos que dar gracias. Qué grande eres, Señor, que has muerto por mí. También porque la Eucaristía es celebración actual y presente de la muerte de Jesús en el arra de la cruz. Cada vez que tomáis el pan y el cuerpo del Señor, me recordaréis hasta que venga, dice el Señor. La mesa del altar es ante ara y altar. El Cordero y Cristo está ahí sacrificado. También porque quien comulga se alimenta del Señor y se convierte en su imagen. Asumimos, asimilamos. Igual que asimilamos la comida y forma parte de nuestras células, asimilamos a Cristo, que va a formar parte de nuestras células espirituales. Porque no solo tenemos células físicas. Nuestro espíritu está configurado como también un cuerpo espiritual, pero al fin y al cabo un cuerpo. Y al asimilarle, al asumirle, forma parte ya de nuestra vida espiritual. Comerle es asemejarse a él y es asumirle. Así como la comida material, después de digerirse, forma parte de nuestro cuerpo, también comulgando, el Señor forma parte de nuestro espíritu y seguimos siendo su imagen. También, como dice San Pablo, comulgar impulsa a compartir con los pobres. Es decir, esa ternura que recibimos de Dios la hemos de manifestar con el que no tiene. No se trata de ser una ONG. Dios nos libre que la Iglesia se convierta en una ONG que administra y gestiona como los estados. No. Cáritas debe de transmitir más ternura.
lo repito, debe de transmitir más ternura en la tienda, red o en cualquier otra actividad que esté realizando. Pablo denuncia a aquella dama rica que acude a la Eucaristía y en vez de entregar los dones para los pobres se los lleva. Era un sacrilegio. Comulgar incluye la transformación de nuestra vida. No se trata solo de una transformación moral, sino mística y espiritual. Después de la comunión, por eso desde muy antiguo se estaba en silencio para adorar al Santísimo, porque estamos asumiendo místicamente el cuerpo del Señor. Por eso comulgar nos debe de hacer no solo buenos, sino nuevos, personas nuevas. Para ser buenos tenemos los mandamientos, para ser nuevos tenemos al Señor. Por eso nos hace tanto bien el memorial eucarístico, que no es una memoria abstracta, conceptual, fría, sino que es una memoria viva, consoladora del amor de Dios. Por eso, en la adoración del Santísimo, como os decía antes, debemos de utilizar los 7 sentidos. Hay 5 que conocéis muy bien. Debemos de aprender a ver al Señor. A través de nuestra imaginación, pero a través de nuestros sentimientos. O a través de la contemplación de la creación. Debemos de saber oír al Señor. Decía San Francisco de Asís, cuando paseaba por Asís, al ver la naturaleza, callad, callad, ya sé que me estáis hablando de Dios. O saber oler, o saber gustar el sabor de Dios. San Ignacio nos dice que sería un buen ejercicio el que nos imaginemos a Dios y vayamos pasando con todos nuestros sentidos sobre Dios. Podemos imaginarnos a Jesús como hombre, pero podemos imaginarnos al Señor como creador o al Espíritu Santo como amor y vamos saboreando a través de esos 5 sentidos. Pero hoy en día se habla de otros 2 sentidos que pueden ser muy ricos para contemplar y para adorar al Señor. A ver si lo digo bien. La palabra es intercesión y la otra es propiocepción. La intercesión es sentir el corazón, sentir el estómago, sentir el intestino. ¿Os habéis pensado alguna vez al levantaros, cerrar los ojos y decir, tengo estómago? Y pensar que tengo otros miembros que no los veo y que son esenciales para mi vida. Esa es intercesión. Sentir cómo el Señor está dentro de mí, forma parte de mis células. O la propiocepción, sentir desde el cerebro lo que le pasa al cuerpo por fuera. Sentir del cerebro que tengo un dolor en el pie, tengo un dolor en la cabeza, o tengo un dolor en tal sitio, o tengo una satisfacción en un sitio o en otro. Son los 2 sentidos que los psicólogos y los médicos han descubierto últimamente y que nos pueden ayudar en la vida espiritual y nos pueden ayudar en la vida de oración para también utilizarlos, como decía San Ignacio con los otros 5, usarlos para ver que el Señor está dentro de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. La Eucaristía, por tanto, forma en nosotros una memoria agradecida, una memoria libre, porque nos reconocemos hijos amados, hijos saciados por el Padre. La adoración al Santísimo se debe de hacer desde la filiación. Soy hijo amado por el Padre, que estás ahí en el sagrario. Una memoria también paciente, porque en medio de las adversidades, de las dificultades, el Espíritu del Señor habita entre nosotros. La Eucaristía nos anima, el Señor, el Santísimo, nos anima, nos da fuerza.
La Eucaristía, por tanto, la presencia del Señor en el sagrario, no es un sacramento para mí solo, es un sacramento de muchos que forman un solo cuerpo. Por tanto, cuando adoremos al Señor, no pensemos solamente en nosotros, pensemos también en nuestros hermanos. Para hacer todo esto es importante contemplar. Contemplar consiste en mirar una cosa, algo o a alguien sin mediaciones. Que nada ni nadie esté por medio. Si entra una persona por ahí por la puerta bien vestido y nos quedamos mirando a su corbata y a su traje, ya no le contemplamos. Estamos contemplando el traje. Por tanto, hay que vaciarse de muchas cosas para poder contemplar a Dios cara a cara. Es necesario prescindir para contemplar a una persona y especialmente a Dios de muchas cosas que nos molestan y que impiden contemplarle como es. Antes de pasar al número 4, me gustaría que en un momento de silencio nos sirviera también como meditación una de las oraciones que solemos hacer o algunos hacemos después de la Eucaristía y seguro que muchos de vosotros lo hacéis. Lo voy a hacer como oración y una breve explicación, pero que os invito a que lo tengáis y lo escuchéis como oración. Alma de Cristo, santifícame. Hazme tu Hijo, hazme santo, contágiame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi libertad. Tú eres mi eternidad. Sangre de Cristo, embriágame. Lléname, cólmame, envuélveme. Agua del costado de Cristo, lávame, límpiame, envuélveme, báñame. La pasión de Cristo, confórtame, fortaléceme, dame tu fuerza y tu espíritu, hazme fuerte. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, arrópame, cobíjame, defiéndeme. No permitas que me separe de ti, abrázame. Ponme junto a ti, no te separes de mí. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, durante todos los siglos. Paso al número 4, la limpieza del corazón del adorador que dice a Dios, déjame decir ternura. Voy a ir sintetizando para no hacerme muy largo. El adorador, con todos sus sentidos, camina por las montañas de su interior con mensajes de ternura. El adorador está ensimismado con Dios. Quiere subir y bajar por las colinas, como dice el Cantar de los Cantares, de sus entresijos. Quiere ver sus entrañas. El adorador quiere eternizar la ternura de las palabras amables que nacen de la boca de Dios, de su silencio. El adorador sabe descubrir el gozo agradable al son vibrante del amor que nace de Dios. Al adorador todo le sugiere felicidad y acogida. El adorador quisiera eternizar la ternura esparcida mágicamente en la tez graciosa de los rostros agradables de Dios. El ejemplo de la adoración es María, una mujer con cara de paz, conservaba el misterio desde su encarnación. La madre, como siempre, en actitud de contemplación, mira a su hijo tal cual es,
sin mediaciones, buscando el sentido de aquel acontecimiento que descubre el día de la Anunciación. Ante la vida que nace, el hombre ha de aprender a escuchar y a agradecer, es decir, a contemplar. A través de la contemplación, el hombre puede penetrar en el corazón y en lo íntimo de las personas. No se queda en el traje ni en la corbata. Si cada uno de nosotros no nos conocemos en profundidad a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocer a los demás si nos quedamos en la superficie? En el fondo del corazón es donde cabe construir la paz. Aplicar esto cuando tengáis alguna desavenencia familiar o entre los amigos. Hemos de aprender a hablar al corazón. Nos lo dice el Papa Francisco en la encíclica. Por eso en la última encíclica del Papa nos invita a mirar al corazón mediante la adoración. Podéis verlo sobre todo en los números 49 y en el 59, donde nos habla del triple amor. Voy a leer algunos de los textos y con esto termino, y también con un texto de San Juan de la Cruz que cita precisamente en el número 52 el Papa. Dice el Papa Francisco: es indispensable destacar que nos relacionamos en la amistad y la adoración con la persona de Cristo. Nuestra relación es de amistad, atraídos por el amor que se representa en la imagen de su corazón. La encíclica se refiere en varias ocasiones más a la imagen, pero también a la imagen que aparece en el sagrario. Veremos esa imagen que lo representa, pero la adoración se dirige solo a Cristo vivo. Nuestra adoración no se dirige a una imagen, se dirige a Cristo vivo, en su divinidad y en su humanidad, para dejarnos abrazar por su amor humano y divino. Pensad mucho, pensemos cuando adoréis, cuando adoremos, pensemos en la doble, iba a decir personalidad, en la doble figura de Jesús. La humana, la doble naturaleza, la humana y la divina. Más allá de la imagen que se utilice, más allá de la imagen del sagrario o de la imagen de madera, es cierto que el corazón viviente de Cristo, nunca una imagen, es el objeto de adoración. Es Cristo a quien adoramos, porque es parte de su cuerpo santísimo y resucitado. No lo adoramos aisladamente, nos dice en el número 29, sino en cuanto con ese corazón es el mismo Hijo encarnado. Y por esta razón, continúa diciendo el Papa Francisco en número 51, nadie debería pensar que esta devoción nos pueda separar o distraer de Jesucristo y de su amor. Aunque estemos distraídos, podemos decirle, aquí estoy. Y termino con unas palabras de San Juan de la Cruz que cita en el número 69 el Papa, hablando del siervo vulnerado, herido cuando todavía no nos hemos dejado alcanzar por su amor, citando San Juan de la Cruz al Cantar de los Cantares. Y las palabras son las siguientes: vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. Nada más.